¿Qué les parece si hoy comenzamos a platicar sobre uniones familiares? Hoy vamos a tocar un tema que en determinado momento yo creo que a muchísimas personas, desde el origen de los tiempos, nos pone la piel de gallina: la muerte. Antes, ver que alguien estaba muerto no era tan fácil como lo es hoy. Es más, muchísima gente tuvo momentos muy desafortunados. Es fácil morir en batalla, es fácil cuando hay un accidente determinar que una persona está muerta. Pero si no era de una manera violenta, realmente jugaba mucho el azar el poder decir si alguien estaba muerto o no. Hoy vamos a hablar de esa parte que a muchos seres humanos yo estoy completamente segura de que les da bastante miedo: ser enterrados vivos. Así que pónganse cómodos, que hoy vamos a hablar de esa vida después de la muerte. Acompáñenme. Los núcleos familiares son muy fuertes. Por mucho que la familia tenga problemas, creo que esos lazos de sangre son bastante fuertes. Y déjenme contarles una historia que pasó en 1836. Sarah Hart recibió en su casa una mujer sola, que para la época, bueno, era extraño que una mujer estuviera sola, pero ella se ganaba la vida confeccionando ropa, cosiendo ropa, era costurera. Y recibió en su hogar a su sobrina Mary, de tan solo 12 años. Los padres de esta se habían embarcado y se perdieron en el mar. No se sabe qué pasó con el navío y la pequeña queda sola a sus 12 años. Así que su tía la acoge con amor y crece un lazo muy fuerte entre las dos. Obviamente le enseña su oficio y ella aprende a coser de una manera maravillosa. Y así van pasando los años. Ella crece. Son inseparables. Más que madre e hija, yo creo. Ella había sido, en este caso, bueno, una hija por decisión. Y obviamente Sara la recibe con un infinito amor. De verdad que había un lazo tremendo entre las dos. De repente, ya siendo una señorita, esta pequeña que llega con Sara, Mary, se levanta, desayunan, se ponen a trabajar y comienza a ponerse mal. Le falta el aire, no saben qué le pasa. Recordemos que estamos hablando de una época en la que la ciencia no había avanzado tanto. Saber qué le estaba ocurriendo en ese momento a Mary era bastante difícil. Simple y sencillamente se desploma. Sara se espanta, sale corriendo, va a pedir ayuda, piensa que se ha desmayado su sobrina, pero cuando van a verla, pareciera que ella ha muerto. No hay una explicación, no estaba enferma, pero así es. Con todo el dolor de su corazón, entierran a Mary. Pero esa noche fue algo especial.
Sara comienza a tener unas pesadillas que la sacan de su ser, empieza a soñar con su sobrina, que llega Sara hasta ese cementerio y escucha los gritos de terror de su sobrina que está viva en el féretro. Fue tan real, fue tan palpable su sueño, que se levanta, corre hacia la iglesia y le ruega y le pide a todos los que estuvieron ahí si pueden sacarla. Obviamente está el sacerdote, la persona que la dictaminó como muerta, y aunque es una petición extraña, bueno, la ven tan desesperada que le quieren dar paz a su alma y dentro de todo van con ella y desentierran a Mary. ¿Cuál fue el asombro? ¿Cuál fue el horror de estas personas que en el momento que abren el féretro se encuentran con una Mary desencajada, un rostro completamente lleno de pánico, las uñas de sus dedos levantadas y ensangrentadas? Había estado rasgando la tela por dentro, pedazos de su piel, de sus dedos, para poder escapar de esa terrible muerte. Efectivamente, murió 2 veces. Y fue algo inconsolable darse cuenta para su tía que la habían enterrado viva. Y bueno, no era tan extraño que sucedieran estas cosas en esta época. En el siglo XIX, dar esa veracidad de que realmente habías muerto, bueno, se había avanzado mucho en otras cosas, pero en medicina, en lo que ocasionaban ciertos males, todavía costaba muchísimo trabajo poder encontrar y poder decir qué era lo que estaba pasando. Ahorita, en esta modernidad, bueno, no es tan difícil que te hagan un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, que una máquina esté bombeando en lo que detiene en tu cuerpo para hacer un trasplante. Varias cosas que para la gente de esta época serían impensables o cuestión de brujería. La verdad es que la ciencia ha avanzado mucho, pero en sus inicios, todo esto de lo que hablamos podría escucharse algo turbio. Esa es una realidad. Y poder declarar a una persona muerta, así como se los digo, muerta, no era tan sencillo. Si no habías muerto en batalla, si no traías una herida grave, no sabemos en realidad a cuánta gente, desde el inicio de los tiempos, en algún momento se llegó a enterrar con vida. Aquí en México mucho se ha hablado, y yo de niña recuerdo que escuchaba bastante el tema del actor Joaquín Pardavé. Muchos dicen que fue enterrado vivo, que en algún momento, tiempo después, se tuvo que hacer una exhumación y se encontró este hombre aterrado y con las uñas levantadas, con el rostro desencajado. Otros dicen que no es cierto, que solamente son especulaciones. La realidad, bueno, nunca se ha dado una certeza completa. Me parece que alguno de sus familiares ha llegado a decir que eso es mentira, pero tampoco hay como que muchas pruebas fidedignas para saber si a esta persona le pasó eso o no. De hecho, como les comentaba, en el siglo XIX, este fue el origen de que se hicieran precisamente estos funerales donde pasas
toda una noche antes de enterrar a tu ser querido en un velatorio. Los velatorios se inventaron precisamente por esto, ya sea en épocas de pandemia o de muertes naturales. Tú llevabas a tu familiar al velatorio y no es como ahora que tienes una habitación, un cuarto solo para ti, con tu ser querido, con tus familiares, no. Era cuartos grandes, donde colocaban en sus cajas a bastantes muertos, uno junto al otro. Y se quedaban allí hasta que hubiera la confirmación de que sí habían fallecido. ¿Cómo era esto? Pues hasta que comenzara la putrefacción. Antes no te enterraban. Y por lo mismo estos lugares pues no tenían olores muy agradables. Así que en los velatorios, sobre todo en los de dinero, se llenaba el lugar de flores, de ramos de flores enormes. El día de hoy lo hacemos y llevamos flores y llevamos música por el amor que le teníamos a la persona, pero el origen de eso era llenar el lugar de flores para que los olores que salían de los cuerpos cuando comenzaba la putrefacción o cuando empezaban los cuerpos con esta descomposición no molestaran tanto a las personas que estaban ahí acompañando. Si alguien se levantaba antes, bueno, qué ganancia. Pero si no, hasta que comenzara el cuerpo a pudrirse, entonces ya se podía enterrar. Muchos de ustedes van a decir, ¿tanto? ¿Esperar tanto? Pues sí, era la manera más segura, aunque existían otras formas de estar completamente seguros de que la persona ya había fallecido. Una de estas maneras era un escarabajo. Ahí donde estaba tendido el cuerpo, introducías un escarabajo en el oído de la persona. Si el escarabajo al entrar no te hacía despertar, significaba que ya estabas muerto. Otra era enterrar una aguja por debajo de una de las uñas del pie. También para ver si esta manera de dolor no hacía reaccionar a la persona. Hay más métodos que diríamos, ¿a quién se le ocurrió? Sobre todo a los médicos, había unas pinzas para pellizcar los pezones también. Imaginen eso. Otro doctor inventó un tiralenguas, donde tomabas la lengua del posiblemente fallecido y con una manivela girabas y girabas para sacarla. Todo esto eran acciones para ver si ya estabas muerto. Un poquito drásticas, yo creo que sí, pero al final eran acciones completamente válidas por la época. Otra de las maneras que también se tenían para ver si seguía viva la persona era tocar fanfarrias, aquí directamente en el oído con una trompeta. Algo también para hacerte reaccionar. Otra era introducir un lápiz por la nariz, lo más profundo que se pudiera. Métodos que realmente, pues en la época, tenía que existir algo para hacer reaccionar ese cuerpo, para ver que de verdad estuviera muerto. Y posiblemente de esta manera ser un poquito más rápida la forma de descubrir si ya había muerto o no. El temor, el terror a ser enterrado vivo tiene un nombre y es tapefobia. Y muchísima gente lo tenía, se oía tanto que en aquel pueblo, que en este otro lugar se había enterrado viva una persona, que era normal
llevar a cabo este tipo de actividades. Si no tenías dinero para el velatorio, pues tenías que buscar una forma de encontrar cómo enterrar a tu familiar sin el temor de estarlo enterrando vivo. Maneras realmente muy, muy fuertes. Y también qué tanto estamos dispuestos a luchar para no dejar morir a nuestros familiares. Algo que yo creo que toda la vida hemos pensado, o a lo mejor nos hemos cuestionado y decir, bueno, si en mis manos está hacer todo lo posible para que alguien no muera, sobre todo si es de mi familia. Porque obviamente, bueno, dicen, ¿no?, que los médicos tienen ese anhelo, y aunque en la Edad Media mucha de la medicina y mucho de lo que se hizo en esa época podríamos nosotros ahorita verlo como algo bárbaro o algo fuerte, pues fue necesario para llegar a la medicina que tenemos hoy en día. Si no, eso no hubiera sido posible. Y déjenme decirles que en 1883 había una enfermedad que arrasó a muchísimas personas, y era la tisis. Una pandemia tan fuerte que mataba a 1 de cada 4 personas en promedio. Y precisamente cuando aparece esta pandemia, un hombre, George Brown, ya la había padecido de una manera terriblemente fuerte. Primero, muere su esposa. Tuvo 3 hijos con ella. Y él, bueno, no sabía qué hacer con ese dolor, con esa impotencia de que una enfermedad te está arrancando al amor de tu vida. George vivía en una comunidad rural, en Exeter, en Rhode Island. Y pues toda la comunidad era protestante. Personas orgullosas de saber que vivían de su esfuerzo, de su trabajo, creyentes en Dios, y George no era la excepción. Pero al ver que había sido arrebatada de su lado su esposa, obviamente su ánimo decayó. Lo peor del caso es que al poco tiempo de esto, muere también su hija mayor. El médico que atendió a su esposa era amigo de él, un médico que trataba de estar preparado con lo mejor de la época. Y al poco tiempo, a los meses de que muere su esposa, enferma la hija. En una época en la que no se sabía bien qué ocasionaba esta enfermedad, cómo curarla. Era algo muy fuerte para él. Y aunque tomó todas las precauciones y buscó todos los medios para salvar a su hija, también fallece. Su esposa se llamaba Mary, su hija mayor también se llamaba Mary. Este hombre en su desesperación pues se acerca a lo que él conoce y entre sus oraciones le pide a Dios que esta enfermedad ya deje a su familia en paz. Y durante 9 años lo logra. 9 años sumamente difíciles, porque tiene que sacar adelante unos niños él solo, trabajar su granja, pero lo consigue. Y su hijo mayorcito, Edwin, que era el que seguía después de la niña que se le fue, crece y se casa. Muy enamorado de su esposa, él feliz porque, bueno, ve una generación más de su familia ahí. Y a los pocos meses de que se casa se enferma su hijo. Un momento devastador para él. Pero se entera que en Colorado hay un hospital donde está llegando la gente y con alguna nueva tecnología los están curando. Aparte, está cerca de las montañas y no lo piensa más. Vende partes de su ganado
y con ese dinero manda a su hijo junto con su esposa para que vaya a curarse. El hijo no quiere dejarlo. El hijo sabe que hay que trabajar la granja, es mucha responsabilidad, pero el padre, George, no quiere ver que su hijo muera como murió su esposa y como murió su primera hija. George se queda con su hija menor, Mercy. Y pasan 3 meses en los que Edwin está recuperando la salud, pero Mercy enferma y fatídicamente también muere. Cuando regresa Edwin con su padre, regresa mal, regresa llorando y le dice: yo no tenía por qué haberme ido nunca. Pero el padre lo trata de consolar y de decirle que no se preocupe, que su hermana no quiso que se enterara de su enfermedad. No había el dinero suficiente también para mandar a la hermana allá y la hermana, dentro de su agonía, quería que su hermano viviera. Regresa otra vez, pareciera que comienza la vida en esta casa. Desafortunadamente no es así. Al poco tiempo de que Edwin regresa a casa, se vuelve a enfermar de tisis. Pareciera que esta enfermedad no les quiere dar un solo respiro a esta familia. Y el padre ya está desesperado. Una tarde llega a su casa el médico junto con otros granjeros de la zona. El médico muy molesto, pero bueno, llega con ellos y lo mandan llamar. Cuando él va a ver qué se requiere, o más bien para qué es requerido, pues le cuentan que uno de los granjeros que está ahí, su hija también enfermó de tisis y que se sanó, que él tiene la respuesta a lo que su hijo necesita. George voltea a ver al médico, extrañado, y le dice que él no aprueba nada de eso, pero está ahí como su amigo y está ahí para apoyarlo. Él le pregunta a este granjero que cuál es ese remedio, cuál es eso que él está ahí a punto de decirle para salvar la vida de su hijo. Y él le cuenta pues ¿cómo podríamos llamarlo? En el viejo mundo se contaban muchas historias y obviamente por la época pues había muchos remedios, podríamos decir ahorita caseros, esos remedios que vienen de generación en generación y que él piensa que puede ser lo que le está pasando. Y le dice muy claramente, dice: tu hijo se fue de aquí, lo mandaste lejos, lo mandaste a Colorado y él se sanó. Y cuando regresa se vuelve a enfermar. Y hay que acordarnos de lo que se decía en el viejo mundo antes de que viniéramos a llenar estas tierras. Lo que tu hijo tiene es que hay un espíritu, hay un demonio familiar que lo está siguiendo y no va a descansar hasta que no mate a todos tus hijos. Pero ¿cómo es posible? Somos protestantes, creemos en Dios, no creemos en ese tipo de historias. ¿Cómo crees? No, sí, yo lo tuve que hacer, le dice este granjero. Tuvo que morir mi esposa y 4 de mis hijas para entender y atreverme y hacerlo. Pero solamente así salvé a la última y ahorita ella está sana y está viviendo ya una vida con una familia propia. Me enteré que es tu último hijo y vengo a salvarlo. ¿Y de qué manera podría ser?, le pregunta. Y este hombre le dice: hay que ir a desenterrar a los que ya se te han ido. Y ver que su cuerpo ya esté putrefacto, que la muerte sea visible en ese cuerpo. Pero si encontramos a uno de estos cuerpos con la piel nutrida, que no ha habido corrupción en ellos, quiere decir que el demonio o el mal se encuentra en su corazón.
Hay que sacar el corazón y abrirlo, y si todavía tiene sangre líquida, quiere decir que ese ser se levanta por las noches, viene, toma a cualquiera de los familiares que están aquí en la casa y se lo va consumiendo, le va quitando la energía, le va quitando la esencia hasta que lo mata. Y cuando ya no estés, seguirán los demás. Pero primero comienza con la familia. George no puede entender esto. Se molesta tanto que les dice, ¿saben qué? Muchísimas gracias, déjenme solo, váyanse de mi casa, no quiero saber esto. El médico se alegra porque piensa que en George ha entrado la razón y saca a estas personas del domicilio. La esposa de Edwin ha estado escuchando todo. Y George le pregunta a ella, ¿cómo ves? Ella está desconcertada y por sus creencias obviamente se contraponen, pero ¿qué no estaríamos dispuestos a hacer por salvar a un ser querido? Así que al final se deciden, a pesar de todo lo que hay en su mente que se contrapuntea y que dice, no puede ser, estoy profanando un cuerpo. Pero aún así lo deciden hacer y le pide a su amigo el médico que él sea el que examine los cuerpos. Le estaban pidiendo a George algo antinatura y le costó demasiado trabajo poder hacer encajar sus ideas para llevar esto a cabo. Pero era más el anhelo, más el amor que sentía para salvar a su único hijo, al que le quedaba de esto, que al pedirle a su amigo médico todavía seguía debatiendo dentro de él mismo y le preguntaba a su doctor, como queriendo poner en una balanza lo bueno y lo malo de esta situación. Al final gana y va con los granjeros a desenterrar a su esposa y a sus hijas. Obviamente el cuerpo de su esposa ya tenía años, así que el cuerpo ya estaba demasiado avanzado en la putrefacción. El cuerpo de su hija mayor también tenía poco tiempo después de la madre, así que ellas dos ya, la descomposición era bastante avanzada. De hecho, duda en desenterrar a la menor porque pasaron poco más de 9 años entre las muertes tanto de la madre como de la hermana. Al final, los granjeros lo convencen y al destapar la última tumba encuentran que el cuerpo parecía fresco, aunque ya tenía casi 3 meses enterrado. El cuerpo estaba demasiado completo, no había señales de putrefacción, pero tampoco había sido enterrada viva porque no había esta parte, como les conté en las primeras historias, con el rostro desencajado, las uñas arrancadas. No, nada tenía que ver con esto. El médico no se sorprende de verla así, aunque todos los demás quedaron completamente impactados. Y él da una explicación lógica. Dice, antes de enterrarla, ella fue guardada en un lugar, porque aquí era invierno, había nieve, no había cómo enterrarla. El frío preservó el cuerpo, tiene poco de que se metió en la tierra y mientras se tuvo en un lugar que pareciera un congelador, por lo cual la putrefacción no ha alcanzado a llegar. Pero a los granjeros esta explicación científica no les es suficiente, así que le exigen a George que saque a su hija, que le abran el pecho y que revisen su corazón, porque ahí es donde ellos creen que anida este demonio.
y ya con el corazón afuera hay que abrirlo para ver si no tiene sangre líquida fluyendo, porque lo que está enfermando a Edwin, a su hermano Edwin, sería este demonio que se ha apoderado de su cuerpo. Pero ¿por qué se tenía esta creencia? ¿Por qué o de dónde salió esta parte donde todavía la gente llegaba a pensar que el cuerpo podía ser preservado y que un demonio o algo podría habitarlo? Bueno, esta idea realmente surge de un médico alemán, George Stanley. Este médico se había profundizado en estudiar y en ver qué era lo que hacía que el cuerpo viviera o muriera. Y en la época en la que él estuvo, pues dentro de sus estudios, que muchísimos años después la ciencia demostró que eran erróneos, él decía que el cuerpo podía haber muerto, pero si el alma se quedaba dentro del cuerpo, si no lograba salir del cuerpo, aunque ya no estuviera latiendo el corazón, aunque ya no estuviera el cerebro funcionando, mientras el alma estuviera encerrada en ese cuerpo, no iba a comenzar la putrefacción. Él le llamó el ánimus. Y hacer esto que le estaban pidiendo a George, aunque ahorita se oye descabellado, en esa época se tenía mucho esta creencia del ánimus. Era un examen que se le hacía a los cuerpos para ver que de verdad el alma hubiera salido y pudiera descansar. Hay varias regiones donde cuando un ser muere se deja abierta una ventana, una puerta, dejar libre el espacio para que el alma pueda seguir su camino. Es un poco parte de esta teoría. De hecho, de aquí viene. Y entonces estas gentes decían que si el alma no salía de ese cuerpo, se convertía como en un demonio que venía y se levantaba en las noches, salía de su tumba, se llevaba la vida, la energía, la esencia de sus familiares, de sus seres queridos, acababa con ellos para llevárselas y haber podido vivir un poco más. Así que ellos estaban pidiendo precisamente esta prueba. Y bueno, George, después de todo lo que ya ha avanzado y después de todo lo que ya ha hecho, acepta. Y se llevan a Mercy al consultorio para abrirle el pecho, sacar el corazón y abrir el corazón y ver que no haya sangre líquida. Es parte de dejar salir al alma. Y cuando el médico lo hace y abre el corazón, obviamente lo que encuentra es sangre coagulada, pero volvemos a lo mismo. Ella había estado en un lugar donde había mucho frío. El cuerpo no se había podido descomponer, la sangre solo se coaguló, pero cuando tú abres un coágulo de sangre todavía se ve eso gelatinoso un poco fresco. Y esto le daba a esos granjeros todas las armas para decir que ella era la que se estaba llevando la vida de su hermano. Y entonces se atreven a decir en ese momento que lo que hay que hacer es sacar el corazón y el hígado y quemarlos, y poder así cerrar el cuerpo y enterrarlo para que ya pudiera descansar, porque el alma ya había salido de él. Ahora ustedes dirán, bueno, hasta aquí todo está bien, pero ¿qué creen? No solo era quemarlos y enterrar el cuerpo. Había que, de esa carne quemada, hacer un tónico, como un té, y dárselo a beber a Edwin. Esto fue lo último, pero ya en esta desesperación, George accede y prepara este tónico y junto con su esposa va con su hijo para que se lo tome. Obviamente,
este muchacho, dentro de su delirio, dentro de su inconsciencia, no se lo quiere tomar. Sabe que son el hígado y el corazón de su hermana. Pero su padre le dice que es la única forma y su esposa le ruega que si la ama, lo tiene que hacer. Están desesperados, no quieren que muera. Es tanta la angustia que él acepta y se lo toma. Desafortunadamente 3 meses después esto, pues obviamente no funcionó. Y Edwin muere también, dejando a George en un hondo vacío y un pesar, porque a pesar de que hizo todo para salvarle la vida a su hijo, hizo cosas que afectaban su persona y su moral. Obviamente, pueblo chico, infierno grande, se enteran en todo el pueblo, y no solo en el pueblo, porque bueno, varios del pueblo ya habían hecho lo mismo. Se enteran las ciudades vecinas. Y aquí es donde está el problema, porque empiezan a burlarse de ellos, empiezan a tomarlos de ingenuos, empiezan a decirles que por eso ya hay ciencia, ya hay medicina, sí fue una pandemia, había otras circunstancias, pero bueno, hicieron mella del árbol caído, terminaron de burlarse y de poner en una situación muy mala a esta familia. Con el tiempo, esto no solamente quedó en las burlas de la gente, sino en el tiraje de los periódicos de la época. Se burlaba no solamente de lo que había hecho George y de lo que llamaban profanación a esos cuerpos, sino lo que había hecho toda la comunidad. ¿Cómo era posible que hubieran llegado ahí? Se hicieron tabloides, periódicos y demás en son de burla. ¿Cómo era posible que creyeran que un muerto se levantara de su tumba? Con el tiempo y años después, uno de estos carteles, un pedacito donde venía esta nota, fue encontrada dentro de los escritos de una persona que yo creo que nos cambió en su momento con su película y con su libro, más bien con el libro primero y después se hizo la película La vida. Y hablo de Bram Stoker. Y sí, creo que ya saben de qué libro hablo. Drácula. Nuestra primer vampira americana. La última hija de George. Él hizo todo para que su hijo no muriera, pero al haber hecho todo esto para salvar a su hijo, la convirtió en la primer vampiro americana. Bram Stoker se inspiró para hacer su libro con la historia de Mercy, que en algún momento su padre llegó a confesar: cuando tuvo esta tormenta en la cabeza, si la desenterramos y no, verla en los pasillos de la casa por las noches. Su hermano en sus delirios llegó a nombrarla. Todo esto creó la atmósfera perfecta para que Bram Stoker comenzara a escribir Drácula. Todo tiene un origen. ¿Qué no haríamos para salvarle la vida a los que amamos? ¿Y qué no haríamos para no tener esta fobia a ser enterrados vivos? Realmente, la última palabra, como siempre les digo, la tienen ustedes. La medicina de hoy ha avanzado tanto que ya no tenemos ese miedo. Ya los funerales y las velaciones es para unir a los que nos amaron en vida. Pero qué tanto hay que escarbar y saber y conocer para dejar de temer ese paso que nos lleva al más allá. Muchos dicen que la muerte es amiga, pero ¿cuántos
murieron 2 veces porque no sabían cómo dictaminar a la muerte. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy la Nahuala Mayor. Y si quieres que investiguemos sobre otro tema, déjamelo saber aquí en los comentarios. Comparte el material porque nos ayuda muchísimo a seguirles trayendo este tipo de historias. Y no me queda nada más que decirles que dulce luna y cuídense en sus sueños eternos. Nos vemos hasta la próxima.